Dicen, ya ha superado el sueño, todavía en esa fase ahí que está uno que no sabe. Sueño superado, así me gusta. Pues yo no, pero no importa, lo disimulo. Por dicha hoy no me toca hablar a mí, sino Argentina. Bueno, continuando con este curso, ¿verdad? Sobre valores y prácticas democráticas para el liderazgo joven, que ya hoy llegamos al día final, ¿verdad? Después de estas 2 días, bueno, previos de una larga jornada académica, de discusión, de cuestionamientos, de introducir ahí nuevas preguntas en nuestra vida y para nuestro quehacer ahora y en adelante. Como está en el programa, hoy vamos a hablar sobre el tema de las instituciones democráticas, ¿verdad? Vamos a aterrizar un poco y a pasar de lo que eran todas esas partes conceptuales, ¿verdad? De ideas políticas, para verlas aplicadas en un modelo muy específico que es el de nuestro entorno inmediato, que son las instituciones democráticas acá en Costa Rica. Para ello nos acompaña Argentina Artavia. Argentina es perdón. Argentina es politóloga, ella trabaja en Agenda Joven, medio tiempo, en el Observatorio Político Electoral Juvenil, y ella también es profesora de la Universidad de Costa Rica en Ciencias Políticas y que da muchos cursos porque es una persona que estudia mucho y está permanentemente actualizada, de manera que los dejo con Argentina para que ella esté a cargo de esta mañana en la conferencia sobre instituciones democráticas. Muchas gracias, Norita. Buenos días y bienvenidas todas. Este es uno de los cursos que más me gusta impartir porque no solamente salimos de lo conceptual, de todo lo que tiene que ver con Estado, con democracia, con prácticas políticas, sino también cuál es nuestra responsabilidad como miembros de este sistema político en el que nacimos, en el que nos tocó nacer. Me gustaría saber primero un poco de ustedes. Yo sé que se presentaron el primer día, pero bueno, yo no tuve la oportunidad de estar acá. Y como Nora les comentó, soy docente de la Universidad de Costa Rica también y apoyo también en la parte de capacitación al Centro de Estudios en Investigación Política. Entonces, ese día tenía cursos desde la mañana, entonces no los pude acompañar. Sí me gustaría que rápidamente se presenten para saber un poco qué es lo que hacen, de dónde vienen. Sé que son de la Universidad Nacional, pero bueno, tal vez tienen, de la UNED, de Heredia, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Ah, ok, entonces con mucha más razón quiero saber, bueno, de dónde vienen para saber cuáles son también sus expectativas y empezar también con el ejercicio de conocimiento previo que tienen, creo que en sus carpetas ya, ¿verdad? Todavía no. ¿Sí lo tienen? Por favor, para que lo revisen, porque es uno de los primeros elementos que queremos trabajar en esta mañana. Tal vez si empezamos por aquí en la primera fila. Nada más el nombre, ¿dónde viene? Bueno, mi nombre es Ismael Galagarza, soy de Heredia, estudio Administración de Empresas. Mi nombre es Lourdes Morales, pertenezco al CEU de OSA y soy representante estudiante ante la Escuela de Ciencias y Humanidades y estudio Gestión Turística Sostenible. Buenos días, yo me llamo Johan Castillo, soy del CEU de Liberia y estoy en estudios generales. Buenos días, mi nombre es Sarita Busto, soy del CEU de Santa Cruz y estudio Administración de Empresas. Buenos días, yo me llamo Javier Castañeda, vengo del CEU Santa Cruz y estudio Administración de Empresas. Buenos días, mi nombre es Carol Macías, soy del CEU de Tilarán y estudio Ciencias Criminológicas. Buenos días, mi nombre es Rosa Miranda, vengo del CEU de Liberia y estudio Educación.
Buenos días, mi nombre es Francisco Rosales, vengo del CEU de Cartago y estudio Ingeniería Informática. Buenos días, mi nombre es Noelia y estudio enseñanza de la matemática. Buenos días, mi nombre es Xochitl Quintanilla, soy de San Ramón y estudio gestión turística sostenible. Buenos días, mi nombre es Carla, estudio educación y vengo de Desamparados. Buenos días, mi nombre es Sofía, vengo del CEU de Liberia y estudio ingeniería agroindustrial. Buenos días, mi nombre es Ricardo Cerdas, soy representante estudiantil de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, estudio bibliotecología y vengo del CEU de Puriscal. Buenas, soy Teresita León, vengo de Siquirres y estudio educación preescolar. Luis Diego y vengo de Pérez de León, Administración de Servicios de Salud. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Duarte, estudio Administración de Empresas y vengo de Santa Cruz, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Bonilla, soy de Golfito, estudio Administración de Empresas. Buenos días, mi nombre es Mayer Aguirre y soy del Centro Universitario de Santa Cruz y estudio bibliotecología. Ali Moreno, de Talamanca, estudio agronomía. Buenos días, Alejandra Valverde, estudio administración, soy de Acerrí. Muy buenos días, mi nombre es Daylin, mucho gusto, vengo del CEU de Limón y estudio banca y finanzas. Mi nombre es José Daniel Calderón, yo estudio Administración de Servicios de Salud y Enfermería. Muchísimas gracias a todos. Entonces, como Nora les dijo, mi nombre es Argentina Artavia, soy de Cartago. Y me encanta no solamente que vengan de lugares tan diferentes, sino también que sus disciplinas, sus profesiones sean tan diferentes también, porque eso da muestra de lo que es este país, de lo que implica vivir en este país y ejercitar la democracia y ejercitar también las prácticas democráticas indistintamente de los lugares de donde venimos, de los ejercicios profesionales que realizamos y de las distintas actividades también a las que ya nos vamos a referir esta mañana. Como primer elemento para analizar esta mañana, vamos a señalar dentro del texto, del texto de ejercicios que ustedes tienen ahí, un ejercicio de saber previo que les llamo yo. Esta mañana vamos a hablar un poquito de la teoría general del Estado, de la democracia, no solamente como sistema político, sino también como estilo de vida, como modo de vida, involucradas las instituciones democráticas y la cultura política democrática, los partidos políticos y los mecanismos de democracia participativa. Para iniciar, me gustaría que en una palabra anotaran en esas hojitas que venían en la carpeta, ¿qué entienden ustedes por Estado? En una palabra. Vamos a construir juntos su concepto. ¿Qué entendemos por Estado? No hay respuestas correctas o incorrectas. Listo. ¿Qué entendemos por la palabra Estado? Territorio, muy bien. Unión social. Pueblo, gobierno,
Conjunto de personas, muy bien. Con un fin común. Ajá. Ente gubernamental. ¿Perdón? Democracia. ¿Alguien más? Bueno, vean que todos esos elementos los vamos a ir incorporando poco a poco en nuestra discusión de esta mañana. Y evidentemente todas tienen que ver con el Estado, en una u otra medida. Vamos a utilizar algunos de los conceptos que teóricos de la teoría del Estado han señalado. Desde Aristóteles, que dice que el Estado es una asociación de hombres libres y que tiene por base la atracción de los hombres hacia la vida en común. Platón dice que el Estado debía estar organizado, que la sociedad debía estar organizada funcionalmente porque las funciones del gobierno debían restringirse a los más competentes. Maquiavelo dice que el Estado es un aparato político plenamente distinto de la sociedad general, dotada de una organización autónoma con sus leyes internas. Y Hobbes dice que ante una situación de guerra permanente y destrucción recíproca, los hombres deben someterse a un príncipe que organice las relaciones sociales para lograr un interés común satisfactorio. Vean que muchas de las palabras que ustedes señalaron ahí, en sus páginas, tienen que ver con estas definiciones más conceptuales, más teóricas de lo que es la palabra Estado. Asociación, bueno, de hombres libres, ¿verdad? Las mujeres no contábamos en la época de Aristóteles, ya nos vamos a referir a eso. Hay instituciones, hay gobierno, hay territorios, hay organización autónoma y leyes que le dan fundamento a esa organización de personas libres. El Estado no ha sido el mismo desde su origen, ha sido un fenómeno en constante evolución que implica no solamente las características específicas a cada una de las formas de Estado, sino también las responsabilidades y compromisos que las personas asumen cuando esas formas se modifican. ¿Por qué cambian las estructuras políticas? ¿Por qué creen ustedes que cambian? ¿Por qué no son las mismas desde la época de Aristóteles? Porque la sociedad cambia, ¿y en función de qué? Sí. Ajá, sí. Ese es un concepto interesante, oferta y demanda del pueblo. Las necesidades, ajá, de las personas, ¿qué más? Hay teóricos, nuevamente me voy a apoyar en tres específicamente, que le dan una explicación a el por qué cambian las estructuras políticas. Emil Durkheim dice que la modificación de las estructuras políticas se debe a la división del trabajo, a que hay una especialización de las tareas que lleva a que las estructuras políticas cambien. Tiene que ver mucho con esta organización, ¿verdad?, un poco más económica de la sociedad. Karl Marx dice que las estructuras cambian porque hay necesidades de modificación de la organización económica y del modo de producción. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es asegurar y legitimar la distribución de los recursos que se producen. Weber dice que las estructuras políticas cambian porque los medios de dominación son los que evolucionan. Entonces, al modificarse la estructura de autoridad, la estructura de poder, entonces eso es lo que va a permitir que cambien las estructuras políticas. Sí. También, o sea, los escritos de estos teóricos son base no solamente para la ciencia política, para la sociología, para la economía, ¿verdad? Sus textos son fundamentales porque tratan de explicar no solamente esta evolución de la sociedad, sino también de las distintas funciones que se desempeñan en una sociedad. Así entonces podemos decir que en un repaso breve, porque no quiero ser tampoco exhaustiva,
de por qué evolucionan y cómo evolucionan las estructuras políticas, podemos ubicar un primer momento en sociedades tribales o prepolíticas, donde ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Sí. Donde producto de las actividades humanas, ¿verdad?, que iban de un lado a otro primero, ¿verdad?, los primeros pobladores iban de un lado a otro, no tenían lugares establecidos, pero con la incorporación de actividades como la caza, ¿verdad?, como los cultivos, se vieron en la necesidad de volverse sedentarios, y al estar ubicados en un territorio, ¿verdad?, específico, eso los llevó a buscar organizarse de alguna manera. Así surge entonces una primitiva división del trabajo, donde hay algunos que se dedican a la caza, otros a la agricultura, otros son guerreros, pero además las amenazas a la supervivencia como grupo los hace también tener una acción colectiva que implica también la necesidad o el surgimiento de líderes, ¿verdad? Entonces, esta organización, esta división permite el surgimiento de líderes, la aparición de jefes de poblados, y podríamos decir que hay una forma incipiente de organización política también. Pero lo que se ha llamado por excelencia la cuna no solamente de la democracia, sino también ese germen, ese origen del Estado, puede encontrarse en la Grecia antigua. En Atenas se formó una organización muy básica, que es lo que podríamos considerar nuestras sociedades actuales, el origen de nuestras sociedades actuales, y esa organización denominada polis, ¿verdad?, la famosa polis griega, surge a propósito del crecimiento de esas pequeñas poblaciones tribales o sociedades tribales, donde hay una especialización un poco más de la participación ciudadana. Entonces, hay ciudadanos, no todos, ¿verdad?, no todos están incorporados en esta estructura de decisión ciudadana, y entonces lo que se hace es que hay ciudadanos específicos que participan sobre la toma de decisiones de temas importantes. Estos ciudadanos podrían ser electos en cargos públicos, ¿verdad?, por un periodo específico. A veces también, para lograr la participación de la mayoría, lo que hacían era que los cargos eran decididos por elección, ¿verdad?, por suerte. Y lo fundamental de la polis es que la vida individual, o sea, la vida de cada una de las personas, tenía que estar en función del beneficio o del bienestar de la mayoría. Decía que si bien es cierto, esta organización podría ser asumida como la primera organización política, la primera comunidad política propiamente tal, no era del todo inclusiva, puesto que los hombres eran los únicos que participaban de la toma de decisiones, pero no todos los hombres tampoco, sino que tenían que tener ciertas condiciones, ciertas características, ¿verdad? Tenían que tener ciertos puestos en sociedad, tenían que tener ciertas condiciones, digamos, socioeconómicas, y las mujeres estaban fuera, también los esclavos y los extranjeros. Entonces vemos cómo hay un primer indicio de organización política, pero no del todo inclusiva. Otro de los elementos que hay que rescatar en cuanto a la polis griega es lo que ellos llamaban ágora, que era un espacio donde se discutían los asuntos de la comunidad. Entonces este también podría ser este primer germen de lo que es nuestra Asamblea Legislativa actual, ¿verdad? Un espacio donde se discuten los asuntos de la comunidad, donde deberían tomarse decisiones específicas para el bienestar de la colectividad. Si seguimos en el tema de la evolución de las organizaciones, de las estructuras políticas, podremos ubicar un tercer momento en el imperio, cuando aquellas comunidades, aquellas ciudades se vuelven un poco más grandes, cuando también producto de la voluntad política de algunos, de la necesidad de extenderse, de expandirse,
hay un dominio político sobre territorios más extensos, ¿verdad? Es cuando empiezan a tomar control sobre otros territorios, y eso implica no solamente voluntad política, una habilidad para ejercer ese dominio, y fundamentalmente una autoridad impuesta, normalmente por la fuerza de las armas, ¿verdad? Ahí podemos ver que ante la extensión territorial es necesario ubicar representantes de ese emperador para que, al delegarle funciones específicas de la administración, pueda hacerse cargo de ese enorme territorio. El pueblo se le ofrece protección contra invasiones externas y contra las penetraciones de los grupos nómadas que todavía quedaban por ahí, pero lo fundamental de este tipo de organización imperial es que otorga ya también otra serie de características a esta organización que todavía no podemos llamar Estado, pero que va en función de. Nos referimos a la especialización de funciones, porque se necesita no solamente quien se encargue de la seguridad del imperio, sino también del cobro de tributos y la administración de los recursos que se genera de la actividad que se realiza. Pero adicionalmente de la seguridad y del cobro de los impuestos, tiene mucho que ver también cómo se invierten esos recursos en construcción de vías, porque el imperio, al ser tan grande, necesita de caminos con ciertas condiciones para poder recorrerlo en el menor tiempo posible. Entonces vemos cómo ya hay una especialización de funciones, mucho que tiene que ver con tributos y con la inversión en la construcción de vías. Un cuarto momento lo podríamos ubicar ya en la Edad Media, en lo que es denominada la estructura de la poliarquía medieval, que es un sistema con varios centros de poder. O sea, ese imperio se desagrega, se disgrega en varios centros, ¿verdad? Gracias. En varios centros de poder, fundamentalmente ligados por pactos de auxilio recíproco. Vemos, y si lo vemos en nuestras mentes, es la imagen de los señores feudales que están instalados en espacios nuevamente pequeños, y si hacemos una comparación así en el tiempo, una línea del tiempo, podemos ver cómo se empieza de lo más chiquito, ¿verdad? Con las polis griegas, que son ciudades específicas, ciudades individuales. Llega un momento en que por la necesidad o la voluntad de poder de algunos, vuelven a juntarse para hacer imperios, para hacer, digamos, territorios más extensos, pero luego, por la misma evolución y dinámica del poder, ese mismo decae y vuelven a fragmentarse en otra serie de centros de poder más pequeños. Cada uno de esos centros feudales, de esos centros de poder, tiene sus características particulares, tiene instrumentos de coacción específicos, fuerzas armadas, ¿verdad? Cada señor feudal dispone de su pequeño ejército, de la administración de justicia, de la imposición de tributos, y el dominio de la tierra es el principal recurso. Quien la posee es quien ejerce la autoridad. Sí. Eso está asociado a eso también, pero no eran solamente esclavos, sino que la relación que se establece aquí es de vasallaje. Significa que son personas que no son absolutamente esclavas, pero que a cambio de su trabajo, el señor feudal les otorga protección y alimento. Entonces, no se establece una relación de esclavitud como si se pudo haber visto en el imperio, por ejemplo. Sí persisten los esclavos, ¿verdad? Pero la relación que se establece también es, como les digo, de vasallaje, ¿verdad? Con respecto al señor feudal. ¿Cuáles son entonces estas características que se van acumulando y que van de alguna manera a ir estableciendo, ir componiendo lo que es esta nueva estructura social?
que ante la suma de estas características podemos ir ya percibiendo como el Estado. Hablamos en Atenas de la disposición en cuanto a las características de ciudadanos que participan de la vida pública, que forman parte de la toma de decisiones, que expresan libremente sus opiniones, aún con las restricciones del caso, ¿verdad?, que se las señalaba mujeres, esclavos y extranjeros. En el imperio, donde empieza a haber una especialización de funciones, donde hay necesidad no solamente de proteger ese territorio extenso, sino también de encargar a ciertos sectores del cobro de tributos, de construcción de carreteras, ¿verdad?, lo que es la inversión de los caminos públicos y además la administración de esos recursos. En la poliarquía medieval vemos distintos grupos de poder y precisamente esa fragmentación, esa atomización de diversos centros de poder es lo que también los vuelve vulnerables. Vulnerables ante los ataques, frente a las invasiones de nómadas o de otros señores feudales que se consideraban más fuertes, con más capacidad de tomar los territorios, las posesiones y también los pobladores de esos centros. Los orígenes del Estado, entonces, como tal, después de esta evolución de estas estructuras políticas, podemos ubicarla aproximadamente en los siglos XV y XVI y surge fundamentalmente por la fragmentación de los poderes feudales. Hay una necesidad de unirse, o sea, los señores cuando empiezan a verse atacados, empiezan a hacer estos ejercicios de decir, bueno, vamos a unirnos, ¿verdad?, para juntos probablemente enfrentar mejor las invasiones, los ataques externos, pero pronto se dan cuenta también que necesitan de alguien o de algo que sea más figura, que sea más liderazgo para poderlos proteger. Y que ese poder político, que esa fuerza de ese líder tiene que estar desligado de los poderes feudales. No puede estar asociado solamente a la fuerza o al ejercicio de uno de los señores feudales, sino que tiene que estar desligado, desvinculado de los poderes feudales, pero también de la Iglesia, que en ese momento también se había convertido en un actor importante. Esta necesidad de unidad política es lo que lleva a que los señores feudales vean también la necesidad de una sola persona a cargo de la unidad, a cargo de la seguridad de esos diferentes centros de poder, y entonces ubican a una figura, al rey o monarca, que solamente a esa persona le corresponde promulgar, interpretar y aplicar la ley. Asociada a esa necesidad de la seguridad también están intereses meramente mercantilistas, ¿verdad? La necesidad de proteger el comercio. Ese comercio que se había generado producto de la apertura de vías durante el imperio y que se había de alguna manera también especializado en la poliarquía medieval, ese comercio había que protegerlo. O sea, no era posible que se trasladaran los bienes, ¿verdad?, las riquezas también de los señores de un lado a otro y que los asaltaran de camino porque había inseguridad y demás. Entonces decían, bueno, a la par de leyes específicas y de la necesidad de garantizar la seguridad del tráfico comercial, pues lo más eficaz era tener a una sola persona que se encargara de estos menesteres. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron entonces a la aparición del Estado? Podemos ver algunas. Primero, la aparición del ejército permanente. Lo que le señalaba de la necesidad de la seguridad de estos territorios y de sus pobladores es lo que lleva a iniciar una especialización de las funciones del ejército, ya no específicamente llamados para un ataque, sino que la necesidad de establecerlos ya como una organización más perdurable. A la par de las necesidades de seguridad y de también la necesidad de ver cómo hacían para pagarle a esas personas que iban a formar parte de las fuerzas de seguridad, está también el cobro de los tributos.
Pero al no tener un control, ¿verdad? Los señores feudales, cada quien sabía cuánto recolectaba porque era un asunto propio. Lo que se hace es también visibilizar la necesidad de organizar un sistema tributario. No solamente para saber cuánto dinero se podía invertir en infraestructura, digamos, sino también cómo financiar la defensa. Y es donde empieza a surgir el tema del salario, porque el pago que se les daba, el salario, era un saquito de sal. La sal era lo que se le daba a los soldados como pago. La sal era algo muy valioso, ¿verdad? Porque era con lo que se le daba sabor a las comidas. Entonces, por eso es que de ahí viene la palabra salario, de la bolsita de sal que se le daba a los soldados. Eso es lo que iba a preguntar. No. Entonces, el salario tenía que venir de alguna parte, por eso es que era tan necesario organizar un sistema tributario de manera que lo que se recaudaba sirviera para pagarle a los soldados, que ya iban a ser soldados de manera permanente, ¿verdad? Ese iba a ser su trabajo, y además saber cuánto podría invertirse en caminos y demás. Pero adicionalmente a eso surge la necesidad de especializar las funciones que ya no podían estar en manos de la buena voluntad de alguien, sino que tenía que haber funcionarios específicos que se hicieran cargo de la recaudación de impuestos, de saber qué era lo que era más relevante realizar, y entonces es la incipiente organización burocrática, o sea, esa administración, esas personas encargadas de las actividades administrativas específicas, con relaciones, eso sí, de subordinación y coordinación, no solamente entre ellos, sino también que tenían que rendirle cuentas a esa persona que era la que iba a liderar, en este caso el monarca o el rey. Todo esto también tiene que ver con la activación de la economía, con la producción industrial, con el fomento del uso del dinero, ¿verdad? Empiezan también la aparición de las monedas como medio de intercambio y una política mercantilista adicionalmente. Pero además de estos elementos hay dos componentes fundamentales, hay dos factores fundamentales que son los que contribuyen a que aparezca en definitiva el Estado como organización política. Uno es la voluntad de poder, o sea, de nada sirve que todos sientan la necesidad de que hay que protegerse, que hay que cuidarse, que hay que recaudar recursos para poder utilizarlos en el bien común si no hay una persona que lidere, si no hay alguien que se haga cargo de esto. Y efectivamente surgen personas que tienen no solamente el interés de mandar, sino también de imponerse a los demás poderes existentes, a estos poderes feudales que estaban ahí. Hay alguna serie de consideraciones con respecto a este surgimiento de figuras, hay algunos que los asocian con un mandato divino, que están, bueno, esto permanece todavía en las monarquías, en algunas de las monarquías actuales, ¿verdad? Es herencia divina y por eso ellos están señalados como las cabezas de estas estructuras de poder. Y el otro también que es sumamente importante, el otro factor es la unificación jurídica. Significa que hay un derecho general válido para todos. Pero este derecho es el que impone el rey o el monarca. Ya no va a ser sujeto de la voluntad de cada uno de los señores feudales, sino que va a estar a cargo de ese rey, de ese monarca. Pero que también tiene implicaciones complicadas y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la legitimación teórica para el Estado? Porque no es solamente entender que hay un proceso evolutivo de las estructuras políticas, sino también que los diferentes pensadores de la época buscaron darle fundamento, legitimación. Algunos, para reforzar la idea del Estado, ¿verdad? Y la posición central del monarca, recurrieron a alguna serie de imágenes. Por ejemplo, Maquiavelo señala la importancia de concentrar atribuciones en un príncipe frente a esa dispersión feudal y a la injerencia del papado, o sea, de la Iglesia Católica. Uno de los textos claves de Maquiavelo es El Príncipe, donde él le da sugerencias a Lorenzo de Médicis para decir cómo tiene que
que utilizar el poder, cómo tiene que apropiarse de una organización política y cuáles son los elementos que tiene que tomar en cuenta, entre ellas la conformación, por ejemplo, de un ejército propio, y cómo tiene que darse a amar u odiar con respecto a sus súbditos para poder controlar el poder. Bodino dice que el principio de la soberanía estatal reside en esa comunidad que se integra, que cuenta con un poder absoluto y eso sí, ejercido por una sola persona. Vean entonces cómo la evolución es de dejar la fragmentación para lograr nuevamente la unidad. Esa unidad que se tenía en el imperio, solo que con condiciones y con características un poco diferentes. Podemos hablar entonces de estas formas de Estado en las que ya hay algunas de las características que hemos estado señalando y podríamos señalar que hay un estado primario, es un estado de naturaleza en la que los hombres desorganizadamente, ¿verdad?, tratan de imponer sus condiciones y que al ser acreedores no solamente de su vida, pueden, digamos, de alguna manera hacer lo que se les antoje. En ese estado de naturaleza, donde, de acuerdo con Hobbes, que es otro de los teóricos que le da fundamentación teórica a esta forma de Estado, dice que el hombre, al ser un animal por naturaleza, es el llamado son politikon, ¿verdad?, en la Grecia antigua, lo que hace es atacar, ¿verdad? Hay un apetito natural, hay una necesidad natural de imponer sus criterios, sus intereses con respecto al resto. Y entonces esta necesidad de autoconservarse, de protegerse, es lo que lo lleva a hacer lo que sea posible para protegerse del resto. Significa entonces que hay una necesidad de dejar o de abandonar ese estado natural para poder organizar mejor ese desorden, ¿verdad? No puede ser posible que el hombre, como dice Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, o sea, está en constante capacidad o necesidad de protegerse del resto a costa de lo que sea. Entonces, frente a esa condición, frente a esa situación de impedir que el hombre ataque al hombre, es donde surge también en esta necesidad de legitimar una estructura como el Estado, surge, dice Hobbes, la necesidad de una organización, de un ente superior, que él le denomina Leviatán, para que controle estas ansias desmedidas de los individuos para hacerse daño, ¿verdad? Entonces, que necesita una organización que para nosotros, digamos, podríamos llamarlo el Estado ya, y que para él es el Leviatán. John Locke es otro de los teóricos que dice que para que estos instintos naturales sean sometidos y sean controlados, es necesario que se sometan a un poder político, a una organización. ¿Qué significa? Que adicionalmente a que haya ese Estado que organice a las personas, tiene que hacerlo con base en principios fundamentales de la igualdad y de la libertad. Rousseau es otro de los que establece esta necesidad de fundamentación del Estado. Y él habla de dos cosas. Primero, de que el hombre es libre, que requiere vivir en la colectividad y que eso implica también, como lo señalábamos al inicio, ustedes viniendo de diferentes partes, con diferentes intereses y con diferentes actividades, es saber que la sociedad está conformada de manera desigual. Dice, desigual en cuanto a intereses, pero no en dignidad, y ya lo vamos a ver también más adelante. Y que esta desigualdad de la sociedad es lo que lleva a establecer un contrato social, que es este pacto que se establece entre las personas para no agredirse, para saber que, como lo señalaron también ustedes hace un rato, el bienestar de la colectividad es lo que lleva a que a veces yo tenga que
reducir un poquito más mis deseos o saber que tengo que tenerlos con cuidado porque hay otras personas que también merecen ejercitar sus derechos de igual manera. No puedo ir por la vida simple y sencillamente llevándome por delante a quien a mí se me ocurra, ¿verdad? Entonces, ese contrato social que firmamos todos los días, por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y sabemos que tenemos que tomar el autobús o que si venimos en carro con alguien más, hay un semáforo, ¿verdad?, que nos indica que tenemos que detenernos y que no puede venir nadie a atravesarse, ¿verdad? Por más precisa que tenga de llegar, aunque ya vaya tarde o lo que sea, hay un contrato que firmamos todos los días, ¿verdad? Tácitamente, de que hay reglas en la sociedad que tenemos que respetar. Porque mi interés individual no puede estar en contra ni atropellar los intereses de los demás. ¿Ibas a decir algo? Se me olvidó tu nombre, perdón. Jorge. Ahorita llegamos a eso. Lo importante ahorita es entender que a pesar de que todos tenemos intereses individuales perfectamente válidos, perfectamente entendibles, esos intereses individuales no pueden estar en contra de los intereses de los demás. Entonces, este contrato social o este pacto que firmamos, como les digo, firmamos todos los días y cuando vamos a tomar el autobús nos formamos en fila. ¿Hay algún rótulo que les diga que tienen que hacer fila para tomar el autobús? ¿Lo han visto en alguna parte? ¿Y por qué se forman? Claro, por orden, porque hay una estructura ya que establecimos, ¿verdad? En algún momento alguien decidió que para no meterse todos a lo loco al autobús, ¿verdad? Vamos a hacer una fila, pero eso no sucede en todos los países. Hay otros, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, es como sálvese quien pueda, ¿verdad? Ahí el contrato social que firmaron fue otro, pero el contrato que firmamos nosotros aquí, por ejemplo, es hacer fila para subir. Sí, los que tengan la oportunidad de ir a Guatemala se van a dar cuenta que el autobús para donde quiere, no hay paradas establecidas, y ahí se sube el que pueda y como pueda y se agarra de lo que puede, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros decidimos que hay lugares específicos, a veces no están señalados, donde podemos tomar un taxi, donde podemos esperar a alguien, pero no hay lugares específicamente señalados. Eso es una especie de contrato, de pacto social en el que nosotros decidimos que como todos nos queremos subir al autobús, entonces mejor nos formamos antes de que alguien intervenga. Igual cuando estamos haciendo fila y alguien trata de colarse, inmediatamente hay una reacción, inmediatamente hay una reacción de la colectividad, ¿verdad? Estabas haciendo fila, pero decidiste que tus intereses tenían que ser satisfechos en ese instante y no más tarde. Bueno, parte de esto es saber que tenemos el interés de llegar a algún lugar, entonces nos formamos para poder disfrutar de ese beneficio que es el transporte, pero no podemos atropellar a los demás en esa necesidad, porque los otros que están haciendo fila, probablemente que llegaron mucho más temprano que los otros, tienen también su espacio y su necesidad de ver satisfecho su requerimiento. Pero bueno, como no todo es perfecto, ¿verdad? Las construcciones humanas siempre tienen aspectos negativos. Esta necesidad de unificar poder, esta necesidad de la seguridad, de invertir en el bienestar de la colectividad, llevó a que ese poder otorgado a esa persona, el monarca, el rey, el soberano, fuera acumulando cada vez más y más poder. Entonces, ya no era tanto el buscar el bienestar de la colectividad, sino su bienestar individual. Y era demostrar que tenía la posibilidad de decidir sobre la vida, las posesiones, los recursos de cada una de las personas, ahí sí los súbditos que tenía a su alrededor.
es cuando empieza a convertirse ese estado en un estado absoluto. Y estado monárquico absoluto, porque el monarca o el rey, el soberano, es el que asume para sí y por sí no solamente la voluntad, sino la capacidad de hacer con todos los demás lo que se le pegue la gana. Ya los súbditos no cuentan como personas. Entonces, esta libertad, esta igualdad de la que estos teóricos nos señalaban, ¿verdad? De que sí, efectivamente tenemos que protegernos unos de otros, porque al ser lobos entre lobos estamos en capacidad natural de atacarnos, entonces teníamos que tener esa persona que nos llamara al orden, a la lógica, ¿verdad? A cuidarnos y a protegernos, pero nunca se le dijo, ¿verdad? Que también era el primero que tenía que estar al cuidado y al servicio de los demás. Este estado absoluto, entonces, es el que se convierte en difícil de aceptar para ciertos grupos, fundamentalmente ya grupos de reformistas protestantes, que recuerden que una de las figuras fundamentales era la iglesia, y esta iglesia dándole fundamento a ese soberano, diciéndole que sí, efectivamente su poder venía de Dios, y toda una fundamentación, ¿verdad?, para hacerle ver a los demás que esa persona era la investida de autoridad, no solamente por la parte civil, ¿verdad?, la parte de los hombres, sino también por la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay un grupo de la sociedad, un sector de esa sociedad que se rebela contra el poder del Papa, cuando la famosa escisión, ¿verdad?, que se produce por Lutero y abandona la Iglesia Católica, esos reformistas protestantes, llamados así, ¿verdad?, por este proceso de reforma, de la necesidad de que la Iglesia trabajara de manera diferente, los lleva también a considerar que por qué si el hombre había nacido libre y había nacido con derechos, ¿a quién se le ocurría poner a alguien que violentara esa dignidad y esos derechos? Y empiezan a reclamar entonces también la autonomía de conciencia. Ya no es el Papa, ya no es el rey quien tiene que decirle a la gente cómo pensar, cómo actuar, o qué no pensar o qué no hacer. Sino, ¿le suena algo conocido por una última referencia de una declaratoria de un señor de Cartago? Vamos a volver sobre eso más adelante. Esta autonomía de conciencia individual frente a influencias externas, no solamente la de carácter civil político de parte del monarca, sino también religiosa. O sea, si son libres, si han nacido libres, con dignidad, con igualdad, no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de la voluntad de una sola persona. Y entonces, no solamente por ese componente civil, sino de nuevo también aquí, por eso es que decía que el compañero, ¿cómo es que, perdón, tu nombre? Sí. Mayer lo que decía es que la oferta y la demanda, ¿verdad?, de los ciudadanos es lo que lleva también a esta conformación del Estado. Bueno, efectivamente aquí hay un componente político, ¿verdad?, de estas necesidades de rescatar, de señalar los derechos individuales de las personas, pero también vean qué curioso, parte de lo que los mueve es proteger sus intereses económicos. Porque entonces dicen, bueno, los bienes, los recursos que tenemos como grupo o como individualidad no pueden estar sujetos a que el día de mañana el monarca decida quitárnoslo de una sola vez. Y entonces, al sentirse desprotegidos frente a esas arbitrariedades del monarca, los lleva también a considerar que aquí hay que hacer una de dos cosas, o someterse o eliminarlo. Y sí. Bueno, que sí, por causa de eso no es que sea la Revolución Francesa donde sale Montesquieu, Voltaire, creo que sí, bien ubicado. Perfectamente ubicado. Efectivamente,
estos señalamientos específicos en cuanto a la necesidad de visibilizar los derechos políticos, pero también los económicos de las personas, es lo que se conoce también como el movimiento de la Ilustración. ¿Por qué? Porque hay unos pensadores que empiezan a desarrollar el tema de los derechos individuales, el tema de los derechos políticos, y empiezan a esquematizar, por llamarlo de alguna manera, los derechos que son inherentes a las personas. Y es así donde se producen efectivamente las revoluciones, ¿verdad? La francesa y la norteamericana también, los Estados Unidos, son dos movimientos importantísimos en el paso de este Estado absoluto al llamado ahora Estado liberal, donde se reconocen varias cosas. Una relación política que se establece ya no entre un soberano absoluto, omnipotente, omnipresente y sus súbditos, sino ahora entre el poder estatal, ese que está al servicio de los individuos, y el ciudadano. Esa es la primera consideración. La otra es la existencia de un ciudadano, específicamente, un hombre libre, un hombre con derechos, que está vigilante de ese poder estatal, que además está dispuesto y en capacidad de intervenir en la vida política. Y lo más importante todavía para esta caracterización de ciudadano, ya no depende ni de su origen, o sea, ya no importa en qué familia nació, ¿verdad? Cuál es su cuna, si nació en cuna de oro o no, que era la consideración en el Estado absoluto, por ejemplo, para pertenecer a la corte, ni tampoco de los privilegios, porque bueno, en la época de los monarcas, aun cuando no hubieran nacido en cuna de oro, ¿verdad?, no eran parte de la corte, sí el monarca tenía la capacidad de decir, bueno, a este lo hago caballero, a este lo hago miembro de mi corte, porque simplemente se le ocurría. Entonces, esta posición que asume la persona, ¿verdad?, los ciudadanos, ya no va a estar determinada en razón de su origen, ni de los privilegios que el monarca le otorgaba, sino porque es merecedor, o sea, tiene derechos inalienables por el solo hecho de nacer persona. Aquí está el origen de la teoría y la doctrina de los derechos humanos. La persona nace libre y por el solo hecho de nacer persona es acreedora inmediata de derechos que le son inalienables, o sea, nadie se los puede quitar. No hay necesidad tampoco de suscribir acuerdos específicos para decir, sí, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho a expresarme, yo tengo derecho a tener condiciones mínimas de vida. Ese debate lo vamos a ver también más adelante. Lo fundamental entonces es reconocer que ya no depende ni de origen ni de privilegios, sino de derechos fundamentales que ese poder debe respetar. Adicionalmente está también el tema de la producción de leyes, que ya no van a estar ligadas a la voluntad del monarca, sino fundamentalmente a la voluntad general. Las leyes van a estar escritas, aquí es donde surgen los códigos y las constituciones escritas. Ya no es el arbitrio del monarca. Y además surge el tema de la división de poderes, que es la que va a garantizar las limitaciones reales a la autoridad. Esta separación de las funciones estatales tiene como fin equilibrar el poder, para evitar que la concentración en una sola persona o en una sola organización implique volver de vuelta a lo absoluto y, dicen también los teóricos, a la corrupción. ¿Cómo va a ser la relación del individuo con el Estado? También, y aquí vale la pena recalcar esta relación, porque dijimos que eran hombres libres, ¿verdad? Eso es lo que los teóricos señalan. Al ser hombres libres, que quieren proteger su integridad y su dignidad personal, pero también su propiedad, tienen que tener garantías de que esa organización, de que esa estructura que es la que va a velar por el bienestar de la colectividad no genere los mismos problemas que generaban ni los señores feudales ni el monarca absoluto. Entonces, volviendo a Rousseau,
cuando señala que hay un contrato social que se establece, es esa relación que se establece entre el individuo con el aparato estatal para asegurar su integridad y su propiedad a través de la ley, del orden y también de la coerción. Y aquí es donde surge un elemento adicional dentro de esta estructura del Estado, que es el gobierno, esa entidad que se va a encargar de mantener el orden, de mantener la integridad y de mantener el respeto a la propiedad individual, pero también colectiva. Es necesario entonces en este contrato que las personas se sometan a la autoridad, o sea, que la reconozcan, porque va a haber un convenio, un pacto establecido entre esa organización y entre las personas, de que bueno, van a ceder en algunas cosas, van a someterse a la autoridad en el entendido de que esa autoridad no va a atentar contra los intereses individuales tampoco. El gobierno va a tutelar entonces y proteger colectiva e individualmente a todos sus miembros. Y de nuevo es importante hacer el señalamiento de que hay un orden establecido por ley, no es arbitrario. Este paso del estado de naturaleza a un estado absoluto y a un estado liberal provocó también hacer consideraciones que si ese estado liberal lo que hacía era proteger o salvaguardar los intereses de la colectividad, había entonces que hacer consideraciones en cuanto a que la relación ya no iba a ser entre una estructura y ciudadanos o personas individuales, sino que aquí se incorpora ya el elemento de actores colectivos. Y al pensar en actores colectivos, pensamos también en derechos de la colectividad, no solamente al quedar en evidencia producto de algunas crisis que se suceden en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, es la gran crisis de 1929, donde se pone en evidencia que tal vez el pensar demasiado individualmente deja por fuera a esas colectividades que también requieren atención. Y entonces se produce un alto nivel de intervencionismo estatal que lleva a considerar que ese estado liberal tiene que ser democrático y social, en el entendido de que tiene que proteger no solamente libertades y derechos civiles individuales, sino que también ante la desigualdad, o sea, ante las necesidades diferentes que las personas tienen, también tiene que intervenir para eliminar esas desigualdades. Por eso es que se incorpora a este Estado democrático el concepto también del Estado social de derecho, porque aquí hay consideraciones que hacer en función, como les decía, de eliminar desigualdades, de distribuir equitativamente los recursos que ese Estado tiene en beneficio de la colectividad y más allá de los derechos individuales. Surge aquí entonces también esa especificación, ya no solamente desde el Estado liberal de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales, que son tan necesarios para el ejercicio no solamente de una ciudadanía, sino también del desarrollo de las personas como tal. Diversos instrumentos internacionales son los que le dan sustento a los llamados DESC, ¿verdad? Los derechos económicos, sociales y culturales, que amplían el espectro de los derechos individuales, pero que también reconocen derechos de las colectividades. Hablamos, por ejemplo, de los derechos de los pueblos indígenas, hablamos de los derechos de los trabajadores migrantes, del derecho al reconocimiento a un medio ambiente sano. O sea, la necesidad que tenemos todos de tener garantías individuales, sí, en cuanto a expresarnos, a vivir, a asociarnos, pero también de vivir con condiciones mínimas y que nos lleven a tener una mejor calidad de vida. Vista esta evolución, sí.
derechos económicos, sociales y culturales. La siguiente pregunta que encuentran ustedes en su hoja es cuáles son los elementos de un Estado, ¿verdad? ¿Cuál consideran ustedes que es el elemento esencial del Estado? La democracia es uno, ajá. Derechos, gobierno, sociedad, orden, leyes, ajá. Libertad. Si alguno de esos elementos faltara, todavía podríamos hablar de Estado. Si decimos que falta la libertad. Pero seguimos hablando que hay Estado. ¿Y los estados autoritarios, por ejemplo? Entonces, parece que hay, y en esto han trabajado los teóricos de nuevo, aquí siempre echamos mano a esa teoría que nos es válida, porque hay elementos que son indispensables, sin los cuales no podría hablarse de que existen los estados o no. Estas otras consideraciones que ustedes han hecho tienen que ver con estos otros elementos adicionales, pero que si faltan, o sea, no, son necesarios, pero a veces no indispensables. Hay 3 elementos que son fundamentales para poder hablar de un Estado. A veces hay unos que llaman un cuarto, y ya lo vamos a ver. El primero es el territorio, el segundo es la población, el tercero es el gobierno, y hay otros que llaman un cuarto elemento, que es la soberanía. El territorio. ¿A partir de qué tipo de Estado fue relevante el territorio? Un poquito antes. Pero bueno, esas son, digamos que sociedades prepolíticas. Correcto, que es donde empiezan las necesidades de la defensa, ¿verdad? Porque se sienten más involucrados con ese territorio, porque es el que da además otra serie de características. El territorio es definido como el espacio geográfico en el que se realizan las actividades estatales bajo el dominio de una organización denominada Estado. Este territorio tiene límites, y si nos vamos, por ejemplo, a la Constitución política, ¿verdad?, de nuestro país, nosotros en la escuela siempre bueno, yo no sé, por lo menos cuando yo estaba pequeña nos hacían aprendernos los límites, ¿verdad?, con grados y latitud y longitud y toda la cosa todavía. Esto es para tener claro de dónde a dónde es el territorio del estado en el que vivimos. Es como cuando tenemos una casa, ¿verdad? Y entonces necesitamos delimitar el espacio que es nuestro. El territorio es uno de los elementos que se delimita, no solamente en cuanto al territorio específico, ¿verdad?, la plataforma continental que también se llama, sino que también hay consideraciones en cuanto al aire y al mar. Costa Rica es más grande en aire y mar que en plataforma continental. Una de las personas que se preocupó antes incluso de que hubieran estas famosas convenciones del derecho del mar fue el expresidente Rodrigo Carazo.
él definió que los límites del mar patrimonial y territorial de Costa Rica iba a ser 200 millas náuticas, 12 de mar territorial y 188 millas adicionales de mar patrimonial. ¿Qué significa esto? Que también somos dueños de estos recursos marinos que bordean nuestro territorio, y que si lo vemos solamente con el espacio de la plataforma continental, nuestro país mediría únicamente, ¿alguien se acuerda cuál es la extensión de nuestro país? 51.100 kilómetros cuadrados. Seríamos chiquiticos, ¿verdad? Pero somos, como les digo, más grandes en cuanto a plataforma marítima que en cuanto a plataforma continental. Eso nos da también soberanía sobre el territorio de la isla del Coco, ¿verdad? Si don Rodrigo no hubiera tomado esas consideraciones de delimitar el territorio en el mar. Este territorio implica también una serie de consideraciones para poder hacer la división por forma de estado, que significa que hay estados unitarios como el nuestro y estados compuestos, por ejemplo, en el caso de las federaciones y en el caso de las confederaciones. Federaciones, un ejemplo de una federación, de un estado federado: Estados Unidos, México. Rusia ya no, antes sí, ahora ya no tanto, ya tiene otras consideraciones. ¿Qué más? Confederación. Suiza. La población es el segundo elemento. Es la totalidad de los individuos que habitan en el territorio de un estado. Vean que este tema de la forma de estado es diferente a la forma de gobierno, que ya vamos a ver ahorita. La forma de estado alude a la división territorial, a esa organización por el territorio, ¿verdad? No significa que territorios demasiado grandes sean estados federados, ¿verdad? Ni que estados muy pequeñitos tengan necesariamente que ser unitarios, y eso también se relaciona con la forma de gobierno, pero cuando hablamos de forma de estado tiene que ver con distribución territorial, con la organización territorial. La población es el segundo elemento, son todas las personas que viven en un territorio, ¿verdad?, específico, que tiene derechos, obligaciones individuales y colectivas, públicas y privadas. Y estos derechos y estas obligaciones están establecidos en un texto, ¿verdad?, en el que no solamente nos dicen quiénes sí y quiénes no pertenecen a ese estado, sino también que nos señalan cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. ¿Cuál es ese texto? ¿Cómo se llama? La Constitución Política. Esa es la que dice cuál es el derecho de membresía, ¿verdad? ¿Quiénes son costarricenses? ¿Y en razón de qué? ¿Y cuáles son los derechos que tenemos por ser miembros, ¿verdad?, de esta comunidad que se llama, en este caso, Costa Rica? Se define también la relación del Estado con la nación, ¿verdad? Y es establecer la nacionalidad. ¿Cuándo surge el concepto de nación? Precisamente cuando este Estado empieza a diferenciarse de otros. Cuando nosotros sabemos que tenemos características específicas que nos diferencian de otras sociedades. Cuando, por ejemplo, cada vez que juega la Cele nos dicen, póngase la roja. Es ese elemento que nos diferencia, que nos identifica como ticos, ¿verdad? Frente a otras colectividades. Salud. Por ejemplo, cuando juegan también fútbol, ¿verdad? Nuestros otros hermanos centroamericanos dicen, dependiendo, ¿verdad?, la blanquiazul, ¿verdad?, o la del Tri,
a propósito de unos que vienen a jugar un día de estos, y ese elemento de identificación es el que nos permite convertirnos en nación. Y es un elemento fundamental, ¿por qué? No solamente porque nos autoafirmamos como parte de una colectividad, como un grupo que tiene intereses y valores en común, sino también porque este es uno de los elementos indispensables del Estado. Cuando al principio les preguntaba, ¿cuál de estos elementos puede faltar y cuál no? La población de un Estado nunca puede faltar. El territorio sí. Porque un Estado puede sobrevivir teniendo gente, pero puede estar sin territorio. Y el mejor ejemplo es Palestina. El Estado palestino permanece en función de su gente, de su población, de un gobierno, que es el otro elemento, ¿verdad? Porque necesitan organizarse, pero no tienen territorio, todavía, si no está reconocido territorialmente. Está en proceso en Naciones Unidas. Hay un debate internacional de si tienen derecho o no, de si ese es un territorio que sirve o no. Bueno, por las mismas consideraciones pasaron los israelitas y que obtienen su territorio específico después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay un acuerdo, ¿verdad?, entre los países que ganan la guerra, decir, bueno, para que dejen de andar de un lado para el otro, el Estado israelita va a tener este territorio. Palestina está en ese proceso de reconocimiento. Entonces, hasta hace poco se le denominaba Autoridad Palestina, reconociendo que hay un gobierno y que hay un pueblo, dos elementos esenciales para que exista el Estado. Entonces, parte de este reconocimiento del Estado palestino es también tener derecho a su territorio. El gobierno, nos dice Bobbio, es el conjunto de personas que ejercen el poder político o que determinan la orientación política de una cierta sociedad. Y aquí se establece una relación entre gobernante y gobernado, que es importante también considerar porque esa relación es la que le otorga legitimidad a los órganos a los que está confiado el ejercicio del poder. ¿Y por qué es importante? Porque este gobierno o esta autoridad es la que impone cómo se hacen las cosas, la línea de acción, las conductas, estas formas de comportamiento que va a tener la población o los gobernados. El gobierno define también formas. Va a haber repúblicas, monarquías y gobiernos despóticos. ¿Alguien me dice la hora, por favor, para tener? ¿Perdón? Ok, gracias. Ya ahorita vamos a volver sobre las formas de gobierno, pero entonces definimos forma de Estado en función del territorio, formas de gobierno en función de la organización, del orden y de los órganos a los que está confiado el ejercicio del poder. El cuarto elemento que les señalaba también es el que se refiere a la soberanía y es la capacidad de tomar decisiones que son vinculantes para la sociedad, pero que son ejercitadas en un territorio específico y que los lleva también a diferenciarse no solamente de manera interna, sino también externamente, es quien lo diferencia. Por eso es que uno de los valores, de los principios de los estados es la autodeterminación, esta capacidad de decidir sin influencias externas, sin condicionamientos, cuál va a ser la estructura que va a tener ese estado. La soberanía afirma la individualidad, la autodeterminación y la independencia de los estados. Es lo que permite diferenciar del resto. Cuando no hay un ejercicio soberano, cuando no hay capacidad de tomar decisiones sin influencias, entonces se habla de que
pues no hay independencia, ¿verdad? Que no hay esa capacidad autónoma de tomar las decisiones y entonces probablemente dejará de ser Estado libre y soberano. Sistema político y régimen político, que es otra de los conceptos importantes. ¿Iguales o diferentes? Es lo mismo hablar de sistema que de régimen político. ¿Perdón? El sistema político se refiere a la forma en la que vemos la vida y cómo nos estructuramos. Es como los anteojos que nos ponemos para ver una realidad. Tiene que ver con ideologías, con instituciones que responden a esas ideologías específicas o esas formas de ver la vida, y entonces la sociedad se organiza con respecto a esa ideología concreta. El régimen político tiene que ver con las formas y los procedimientos por cuales se accede a los puestos de decisión y todas las estrategias que se utilizan para llegar a ser gobierno. El sistema político entonces tiene que ver con una estructura ideológica y el régimen político tiene que ver con la forma de gobierno, es decir, cómo nos organizamos para que ese poder sea ejercido. Teóricamente, la voluntad política del pueblo es la que determina el tipo de régimen político, pero también es cierto que ese régimen político es el que determina la formación no solamente de la voluntad política, sino también del comportamiento de las personas. Y cada tipo de régimen está asociado a determinados valores y limita la libertad de acción de los gobernantes. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio que tiene que ver con esa construcción de valores específicos y les voy a pedir que en la página 3, ahí van a encontrar una actividad que la pueden hacer ahorita individualmente, pero esta después nos va a servir para hacer un ejercicio colectivo. Ahí les incluimos un poema de Jorge de Bravo, turrialbeño. Nosotros los hombres se llama. Les voy a pedir por favor que la lean y que extraigan de ahí los valores democráticos que ustedes pueden identificar ahí.
¿Listos? ¿Estamos? Todavía no les voy a preguntar eso. Los vamos a dejar ahí como en la gaveta. Ya dentro de un ratito los vamos a sacar. Les decía que el régimen político está asociado a las formas de gobierno, y estas formas de gobierno tienen diversidad de manifestaciones según sea los valores que están asociados a esta forma de desenvolverse. Podremos hablar entonces de que hay formas de gobierno autocráticas y democráticas. Las autocráticas tienen que ver con el ejercicio monopólico del poder, o sea, es uno solo, o sea, casi que haciendo esta relación con el Estado absoluto, ¿verdad? Es el ejercicio monopólico del poder. Y aquí entonces tenemos dos formas también desagregadas. El Estado totalitario, que concentra el poder en una sola persona o un grupo también, hay alguna camarilla, que se atribuye el poder político de un Estado. Y la otra forma de gobierno autocrática tiene que ver con el Estado autoritario, que es lo que tiene que ver sobre todo con las dictaduras, que un líder es el que ejerce el poder con límites casi que absolutos, ¿verdad? Y muy poco delimitados. En cuanto a las formas de gobierno democráticas, hay 4. La primera es lo fundamental de las formas de gobierno democráticas es que es el ejercicio público y representativo del poder, ¿verdad? Hay una serie de consideraciones que ya vamos a ver también después. La primera es de asamblea o directorio, donde la gente, las personas, el electorado es el que elige una asamblea. Esta asamblea elige a los miembros del ejecutivo, que es un directorio, y estos miembros del directorio eligen a los ministerios. Este es el caso, por ejemplo, de la forma de gobierno en Suiza. Se elige a un directorio que ese es el que está a cargo del poder del gobierno en ese país. La segunda forma tiene que ver con el régimen parlamentario. El electorado es el que elige a una asamblea y esa asamblea nombra a un primer ministro que es el jefe de gobierno, y este primer ministro nombra a sus ministros, con la diferencia de que, por ejemplo, este primer ministro responde a la asamblea, quien puede destituirlo, puede censurarlo, ¿verdad? Y una vez que lo censura, inmediatamente cae el gobierno y tiene que ser convocado nuevamente a elecciones. Es el régimen parlamentario, por ejemplo, es el que vemos en Inglaterra, ¿verdad? Donde hay un primer ministro que es el jefe de gobierno, no así el jefe de Estado, y aquí también hay otra consideración diferente. En los regímenes políticos parlamentarios hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno es el que gobierna, que es el primer ministro, y el jefe de Estado es normalmente una figura decorativa, ¿verdad? Es más protocolaria, que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra sería la reina, ¿verdad? La reina Isabel es la jefe de Estado, ¿verdad? Aludiendo a esta división territorial en la que está organizado el país. El primer ministro entonces es el jefe de gobierno. En las formas de gobierno, una tercera forma es la semipresidencial, en la que el electorado elige a la asamblea y al presidente, y este primer ministro es el jefe de gobierno, y ahí designa también, el primer ministro es el que designa a sus ministros. Y la otra, que es la que más me interesa rescatar, es la cuarta, que es la forma de gobierno presidencial, donde el electorado elige a la asamblea y al presidente, que es el caso nuestro, ¿verdad? Es el caso de Costa Rica, donde es el presidente quien designa o cesa a sus ministros. Y en el caso de los regímenes políticos presidencialistas,
el jefe de Estado es el mismo que el jefe de gobierno. O sea, no hay diferenciación en cuanto a la jefatura del poder. Las características del sistema político costarricense: régimen político democrático. La forma de Estado, ¿verdad? La división territorial es unitaria y la forma de gobierno es una república presidencialista. Un poder ejecutivo, en este caso específico, a cargo de doña Laura Chinchilla y sus 2 vicepresidentes. Hay ministros de gobierno y presidentes ejecutivos. Un poder legislativo, siguiendo la división de poderes que nos señalaba Rousseau, ¿verdad? De esta necesidad de que haya una separación de las funciones de los órganos de gobierno para que no haya concentración absoluta del poder. Un poder legislativo, entonces, llamado también primer poder de la República, compuesta por una asamblea legislativa con 57 diputados y 2 órganos auxiliares de control y fiscalización, de la Hacienda Pública, que sería la Contraloría General de la República, y de la legalidad, cumplimiento de funciones y respeto de los derechos fundamentales a cargo de la Defensoría de los Habitantes. Esas 3 instituciones son las que conforman el poder legislativo en nuestro país. También tenemos un poder judicial con 22 magistrados divididos en 4 salas: la primera, la civil y administrativa; la segunda, de temas laborales y de familia; la tercera, la penal; y la cuarta, llamada así más popularmente, ¿verdad?, es la sala constitucional. Además existe un llamado cuarto poder, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. El día de ayer, con la convocatoria ya formal al proceso electoral del 2014, asume el control de la fuerza pública, ¿verdad? Hubo una actividad formal ayer en el tribunal y está compuesto por 3 magistrados propietarios en época normal, y en época electoral se suman 2 más para ser 5. Y tiene una de sus instancias más importantes, es el registro civil, que es quien lleva la cuenta no solamente de los nacimientos, ¿verdad? Y estamos inscritos todos cuando nacemos, sino también de las defunciones, perdón, y los estados civiles que tenemos, casados, solteros, viudos, divorciados, ¿verdad? Todo ese registro queda ahí y son los encargados también de emitir nuestras cédulas de identidad. Forman parte también de este sistema político costarricense las instituciones autónomas, las municipalidades, las instituciones financieras públicas y las empresas de servicios públicos del Estado. ¿Qué significa esto? Que nosotros decidimos que nuestro régimen político fuera de carácter democrático, y ahí voy a pedirles adicionalmente que me digan, así nomás, después lo pueden anotar ahí, ¿qué es para ustedes la democracia? Libertad de participar, igualdad, libertad de expresión, poder de elegir, identidad, poder del pueblo. ¿Poder del pueblo? ¿Cuál pueblo? Vamos a meternos en consideraciones quizás un poco complicadas, porque pueblo no siempre hemos sido todos pueblo. ¿Se acuerdan lo que les contaba de Atenas? ¿Quiénes eran pueblo ahí? Los hombres. Y aun cuando ahora nos dicen que todos y todas formamos parte de este pueblo, ¿verdad? Parece que a veces hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, y a veces hasta de tercera, ¿verdad? A mí me encanta Mafalda, porque tiene unas, bueno, Quino sobre todo, ¿verdad? Es un genio para lograr llegar como al punto. Mafalda está buscando en su diccionario el concepto de democracia
y dice, del griego demos, pueblo, y kratos, autoridad o poder. Gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y la expresión de Mafalda es única, ¿verdad? Porque esto significa que es el pueblo el que decide qué y cómo se hacen las cosas. Ya entendemos por qué Mafalda se ríe, ¿verdad? El concepto de democracia ha tenido, igual que el concepto de Estado, una serie de discusiones, de análisis, de críticas, de debates en cuanto a sus principios fundamentales. Se ha convertido casi que en la muletilla favorita de teóricos, de políticos, de expertos, ¿verdad? En temas democráticos, ¿verdad? Porque todo es democracia, porque es lo que le otorga legitimidad a los actos, a las acciones, a los países, a las sociedades. Se ha consolidado como un modelo indiscutible, ¿verdad? Se ha consolidado como un modelo de gobierno en Occidente, es quizás la forma preferida en la que se organizan las sociedades. Todos hablan de tener procedimientos democráticos, ¿verdad? Incluso ni siquiera cuando estamos hablando de temas más complejos, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa o en el gobierno, sino que cuando también nos estamos organizando para decidir cuál es el tema que vamos a desarrollar en una clase, quién es el que le toca tal cosa, lo sometemos a votación, lo sometemos a discusión porque tiene que ser democrático, porque si no alguien está imponiendo las cosas. Esto tiene una serie de consideraciones que hay que hacer. Primero, ¿qué es la democracia? Como Mafalda lo señalaba, ¿verdad? Tiene un componente de dos términos, demos, ¿verdad? Viene del griego demos, pueblo, y kratos, poder. Significa literalmente el poder del pueblo, ¿verdad? Es una forma de gobierno en la que la soberanía reside en el pueblo. Significa que es el pueblo el que determina cómo se deberían hacer las cosas. Esta soberanía puede ser directa o representativa, y tiene además elementos que hemos estado analizando con el tema de la evolución del Estado. Principios de igualdad y de libertad. La democracia no debe ser entendida solo como un procedimiento de gobierno, sino también como un sistema de derechos. Y aquí es donde les hablo que no solamente es ver a la democracia como un sistema de gobierno, sino también como un modo de vida, ¿verdad? Con derechos, con responsabilidades también. Democracia son valores y prácticas además de procedimientos y reglas. Entonces no se vale decir que es que estamos cumpliendo con las reglas, ¿verdad? Porque bueno, si vamos por la calle y nos brincamos el semáforo que está en rojo y hay un tráfico, obviamente nos va a detener porque incumplimos una regla, uno de los acuerdos de ese pacto que firmamos, ¿verdad? Pero si adicionalmente nuestro comportamiento nada tiene que ver con un comportamiento democrático. Probablemente lo que sucedió hace algunas semanas en Tibás Calle Blancos, los dos choferes involucrados en ese lamentable accidente habían cumplido con las reglas y los procedimientos democráticos. Probablemente llevaban su cédula, llevaban su licencia, tenían RITEVI al día, tenían todos esos procedimientos, ¿verdad? Y reglas básicas de lo que es transitar por estas calles. Sin embargo, no ejercitaron, o sea, no desarrollaron prácticas democráticas, no fueron tolerantes, no fueron respetuosos, ya no a las leyes, sino a esa convivencia en la que también nos comprometimos cuando firmamos ese pacto, ese contrato. Entonces, entender que la democracia va mucho más allá que el respeto de reglas o de procedimientos, de ese derecho a elegir y ser electos, de ese derecho a decir lo que a mí se me pegue la gana en cualquier espacio porque tengo libertad de expresión.
Es también entender que la democracia es un sistema de vida, que implica que vamos a sujetarnos a ciertos valores, a ciertas creencias sobre lo que es vivir en democracia. Y para vivir en democracia hay algunos teóricos, de nuevo yo vengo aquí insistiendo con el tema de los teóricos porque ya han avanzado en legitimar estos conceptos. Hay dos condiciones, unas que son esenciales, sin las cuales no se puede vivir en democrático, no se puede decir que vivimos en un régimen democrático, y las otras son consideraciones favorables al término de la democracia. Las condiciones esenciales son efectivamente la participación política, valores democráticos y cultura política, la capacidad de los ciudadanos de elegir entre diferentes alternativas, y en el caso donde haya control del poder militar o de las fuerzas, las llamadas fuerzas del orden, por parte de autoridades civiles que han sido electas para ese fin. Esas son las condiciones esenciales de la democracia. Hay otras que pueden ser denominadas como condiciones favorables, que es que el pluralismo cultural no sea tal que genere más bien una fragmentación de la sociedad. También hay algunos que incluyen el tema de la economía de mercado y fundamentalmente las sociedades modernas. Para contemplar o considerar a la democracia como una forma de gobierno, tenemos que entender que tenemos una serie de factores que la determinan. Uno de ellos es el tema de la representatividad. Pero la democracia representativa es limitada, porque de alguna manera solamente nos convocan, como lo hizo ayer el Tribunal Supremo de Elecciones, para participar en momentos específicos, ¿verdad? En procesos específicos. Ayer nos convocaron para participar el primer domingo de febrero del 2014. Y entonces nos dice el tribunal, todos están invitados, ¿verdad? Vamos a participar de una fiesta electoral. ¿Por qué? Porque vamos a votar en un proceso específico y vamos a elegir ahí a los representantes, es decir, a quienes van a gobernar en nombre nuestro. Lamentablemente, esas son consideraciones que a algunos de los que resultan finalmente electos se les olvida. Están actuando en función nuestra. Bajo ninguna circunstancia pueden arrogarse, que además está indicado en la Constitución y que hay sanciones serias, a quien se arrogue la soberanía que reside ¿en dónde? En el pueblo. Sin embargo, Sartori dice muy puntualmente que el pueblo no gobierna, pero elige representantes que sí lo hacen. Por eso es que tenemos que recordarles a esos representantes que elegimos que están actuando en función nuestra, porque nosotros somos quienes tenemos la soberanía y la estamos delegando en esos representantes para que ellos resuelvan lo que obviamente los 4 millones y resto de personas no podemos hacer a la vez. Entonces es más fácil, o asumiríamos que podría ser más fácil, que 57 se pongan de acuerdo para, volviendo a las consideraciones anteriores, trabajar en el bienestar de la colectividad, ¿cierto? De acuerdo con Robert Dahl, dice que la democracia representativa tiene 8 elementos indispensables. 1, el derecho de votar. 2, el derecho de ser elegido. 3, el derecho que tienen los líderes de conseguir el apoyo y los votos. 4, elecciones libres y justas. 5, libertad de expresión. 6, libertad de asociación. 7, fuentes alternativas de información. Y 8, instituciones para hacer que las políticas públicas dependan de los votos y de la expresión de las preferencias de los ciudadanos. Esas son las
consideraciones o los factores indispensables, según Robert Dahl, para que exista una democracia y sobre todo una democracia representativa. Hay también 3 definiciones de democracia y que han ido evolucionando a partir de bases mínimas de procedimiento, ¿verdad? El derecho de elección, la posibilidad de que hayan elecciones libres, del sufragio universal, o sea que todos sin distinción puedan participar, la participación plena, que significa posibilidad de asociarse y de expresarse, y libertades civiles. De ese mínimo procedimental se pasa a uno más expandido que tiene que ver no solamente con esos 4 elementos que les mencioné, sino también que los gobernantes electos tengan poder para hacerlo, o sea, que tengan legitimidad. Significa que la gente respeta las decisiones que toman. O sea, están de acuerdo, pueden estar de acuerdo o no, pero hay un principio fundamental que es el de la legitimidad, que es el de decir, bueno, no estoy de acuerdo en esa decisión, pero respeto porque es la autoridad electa. Adicionalmente a este mínimo procedimental, existe una definición más amplia y es en la que yo creo que estamos en esa discusión en la que estamos ahora los costarricenses, al haber hace rato abandonado esos mínimos requerimientos necesarios para que exista un régimen democrático, y es en el tema no solamente de la participación ciudadana, no solamente en las tomas de decisiones, sino también en las instituciones específicas, y sobre todo lo que algunos han denominado correctamente la rendición de cuentas. O sea, no puede ser que elijamos a estos representantes y les demos patente de corso para que hagan lo que quieran. Si nosotros decidimos por acción o por omisión, o sea, votando o dejando de votar, que estén ahí, tenemos que pedirles cuentas de lo que hacen, porque no tienen la libertad de hacer lo que quieran, porque están sujetos a ese orden en el que todos nos pusimos de acuerdo que iba a ser quien ordenara y reglamentara la actuación de todos. Entonces, esta discusión sobre la democracia ya dejó de tener para nosotros sentido en esos mínimos, en esos requerimientos mínimos. Tenemos un proceso electoral que nadie duda que es transparente, que es organizado, todos confiamos en que el Tribunal Supremo de Elecciones toma las medidas necesarias para que exista un procedimiento organizado, bien cuidado en todos sus detalles, desde la forma en que se inscriben los partidos y sus candidaturas, que hay revisión de todos esos procedimientos internos partidarios, de que hay un proceso también muy ordenado y cuidado en cuanto a la conformación de las papeletas, de la impresión, de la entrega y la preparación del material electoral, del conteo, del recuento de votos cuando es necesario y la declaratoria del ganador. Nadie duda de la institución Tribunal Supremo de Elecciones, pero si ya tenemos un proceso electoral que es libre, que es igualitario, cualquiera puede ir a votar, siempre y cuando esté empadronado y que lleve su cédula de identidad. Lo que nos hace falta ahora es esos otros elementos que nos permiten pasar de las consideraciones procedimentales a las consideraciones vivenciales de lo que es un régimen democrático. Partimos del hecho entonces de que Costa Rica es una democracia representativa porque según las consideraciones teóricas de la separación de poderes, bueno, tenemos un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial, ¿verdad? Conformados como ya los vimos, de que hay procedimientos específicos que garantizan no solamente la posibilidad de elegir, sino también de ser electos cuando sea necesario. Pero empezamos a tener nuestras dudas, ¿verdad? A pesar de que procedimentalmente y organizativamente seguimos diciendo que vivimos en un régimen democrático. ¿Puede un país ser permanentemente democrático?
¿Puede un país conformarse con tener elecciones libres, transparentes, cada 4 años? ¿Puede un país conformarse con decir, sí, yo me puedo ir a parar en la esquina ahí de Romoser, donde vive un personaje famoso, y pegar 4 gritos y nadie me lleva a la cárcel? Y puedo salir y manifestarme, y puedo hasta brincarme semáforos si quiero, ¿sí? Igual, total. Ahí hay un cuadrito que lo tomé prestado de un colega, porque me parece que da buena cuenta de esta transición democrática en Costa Rica, que pasa por elementos muy restringidos de lo que es el pueblo, de lo que es la ciudadanía, de lo que son estas construcciones del sistema electoral y de la ampliación de los derechos y de libertades civiles. Y que efectivamente nos dan cuenta de que se ha hecho bien la tarea, de que efectivamente hemos construido un régimen democrático en la parte organizativa y procedimental de primera línea. Como decimos, podemos rajar en cualquier parte del mundo de que nuestra democracia organizacional y procedimental es de las más sólidas. Y así no lo decimos nosotros aquí, ¿verdad? Para rajar nosotros, es que somos reconocidos así en el mundo. Es que esas características que nos han llevado a tener elecciones ininterrumpidas desde 1953, unos se van desde el 48, pero bueno, recuerden lo que pasó en el 48. Al tener elecciones ininterrumpidas desde 1953, con resultados que nos gusten o no, han tenido legitimidad en todos estos años, nos lleva a decir que efectivamente tenemos un régimen democrático sólido, pero insisto, en la parte organizativa y procedimental. Los 3 poderes del Estado, más el cuarto que dicen algunos, ahí están intactos en cuanto a organización, pero no en cuanto a prácticas democráticas. Y ahí estamos debiendo. Y estamos debiendo nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país, como miembros en esa membresía que nos dieron cuando nacimos, ¿verdad? Nacimos aquí, por suerte digo yo, nos dan, usted nació aquí, entonces usted es ciudadano de aquí, tiene derechos, sí, pero también deberes. Y se nos olvida la mayor parte de las veces. ¿Qué palabra describe mejor a la democracia costarricense? Anótenlo ahí, pueden anotarlo. Anoten la palabra que mejor describe a nuestra democracia y hacemos una pequeña pausa.